Estas son pues, aprender a escuchar conversaciones para el cambio y yo soy su anfitrión Joshua Sparrow del Bracetal Touchpoint Center. Para obtener más información sobre el Bracetal Touchpoint Center y aprender a escuchar, solo tiene que ir a bracetaltouchpoints.org, hacer clic en Aprenda con nosotros y buscar la sección Aprender a escuchar conversaciones. Allí también encontrará un enlace a nuestro archivo de conversaciones de aprender a escuchar a lo largo de los años. Para obtener más información y registrarse en más conversaciones, eventos y formaciones del Presental Touchpoint, hagan clic en el enlace del chat. Para unirse a la red de aprendizaje de Bracetal Touchpoint Center, busque el enlace en el chat. Gracias por acompañarnos. Hoy nos acompañará Natalia Erdevitz, doctora profesora adjunta de estudios críticos en educación de la Facultad de Educación Marshall Family de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, para conversar sobre su innovadora investigación centrada en aprender de los niños y escucharlos, sobre la brillantez de los niños negros y sus percepciones sobre quiénes son y qué significa para ellos estar en este mundo. Pero antes, un poco de información sobre el episodio de hoy. Más de 1.500 personas se han inscrito en el seminario. No duden en contactarnos, contarnos, decirnos quién es, de dónde viene, dónde está, ya que se dedique en el chat. El de hoy nuestra magnífica intérprete Natalia Correa, que se une a nosotros desde Bogotá, Colombia, traducirá simultáneamente nuestro seminario web al español. Gracias, Natalia. Para acceder a la traducción, haga clic en el icono de interpretación en los controles de Zoom. A continuación, seleccione español. Para silenciar el inglés de fondo, seleccione silenciar audio original. Hay subtítulos en directo disponibles para la conversación de hoy. En los controles de su seminario web, haga clic en Mostrar subtítulos y seleccione su idioma de habla. Para ajustar el tamaño de los subtítulos, haga clic en Configuración de los subtítulos. Utilice la función de chat si tiene algún comentario que compartir o necesita ayuda con un problema técnico. Si desea recibir un certificado de asistencia al seminario web de hoy, asegúrese de completar la encuesta de opinión. La encuesta se abrirá en su navegador cuando finalice este seminario web. También recibirá un enlace a la encuesta al final de la semana en un correo electrónico de agradecimiento que le enviaremos. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, la Fundación Borg, y a nuestro equipo de producción de Centro Bracetal Touchpointers, Isabel Mantilla, Michael Accarde y Kim Oliver. Y ahora me gustaría presentar a la invitada del día de hoy, Natalie R. Davis. Natalie Davis es profesora adjunta de estudios críticos en la Universidad de Michigan Harbor. Anteriormente fue profesora adjunta en el Departamento de Educación Infantil y Primaria en el programa de Máster en Educación Creativa e Innovadora de la Universidad Estatal de Georgia. Su labor académica ha sido reconocida a nivel nacional a través de becas para jóvenes profesionales otorgadas por la Academia Nacional de Educación, Fundación Spencer y la Sociedad de Investigación sobre el Desarrollo Infantil y a través de la financiación de la Fundación Nacional de Ciencias y la Fundación Spencer. También recibió el premio a la mejor tesis doctoral de la División G, Contexto Social de la Educación, de la Asociación Americana de Investigación Educativa, AERA. El premio Dimond a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Educación Marshall Family de la Universidad de Michigan. Natalie es una científica de aprendizaje que estudia la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, las ecologías culturales y el desarrollo sociopolítico de los niños de comunidades no dominantes, con especial énfasis en las experiencias educativas y la comprensión basada en el lugar de los niños negros que viven en ciudades. Su trabajo analiza si nuestros marcos metodológicos, teorías y prácticas muestran afinidad con los jóvenes y de qué manera, promoviendo innovaciones pedagógicas que intervienen en los discursos centrados en los adultos que han caracterizado el campo. Es antigua investigadora postdoctoral en ciencias del aprendizaje en la Universidad de Northwestern, donde se centró en análisis microetnográficos del pensamiento y la determinación de los niños en entornos de aprendizaje STEAM, basados en la comunidad. Natalia ha colaborado con museos, espacios de creación, organizaciones sin ánimo de lucro al servicio de los jóvenes y escuelas para enseñar planes de estudio y llevar a cabo el desarrollo profesional en temas relacionados con la justicia medioambiental, la imaginación, el conocimiento de los niños y la puesta en práctica de pedagogías críticas. Su trabajo ha sido difundido en revistas académicas de gran prestigio
como Cognition and Instruction, Race, Ethnicity and Education, Review of Research in Education, Learning, Culture and Social Interaction, y a través de medios de comunicación públicos como National Public Radio, STEM, For All Multiplex, Michigan Talk Radio y Leading Equity Podcast. Natalie obtuvo su doctorado en Fundamentos Educativos por la Universidad de Michigan. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes se van a dar cuenta por qué estamos tan contentos y tan orgullosos de poder estar con ella en esta sesión. Muchas gracias, Josh. Es realmente un regalo poder, el placer de estar aquí. Y muchas gracias a todas las personas que se están hundiendo. Entonces, creo que voy a empezar y voy a compartir mi pantalla, si esto está bien con ustedes. ¿Todo se ve bien? Del lado de ustedes? Sí, todo se ve increíble, increíble. Entonces, voy a comenzar y voy a empezar. Entonces, nuevamente. Estaba esperando comenzar la conversación del día de hoy con simplemente dando un poquito de contexto de cómo empecé a trabajar en esto y cómo darles un poco de contexto y poder, tengo tanta curiosidad acerca del significado de la infancia desde el principio, desde que yo era una niña. Y entonces, a medida desde que tengo memoria, esto era en preescolar o en la escuela elemental. Yo estaba en un colegio que estaba llamada Isaac Newton Elementary School y yo tenía más o menos 4 años en un salón con algunos chicos y que incluía una profesora que era Miss Morrissey y ahí tal vez algún otro adulto o adulto educador, personal de la escuela y mi mamá. Yo estaba ahí para tomar un examen si yo debía o no tenía que ir al preescolar, si era esencial para mí. Entonces, cuando estaba en esta sala y tenía estas formas, estos cubos y formas de color, y estaba este ejercicio que me pedían que eh, coger una figura de un color y ponerla en el agujero que correspondía con la forma de la ficha que yo estaba cogiendo y un poco tratar de completar esto. Y realmente yo simplemente cogí las fichas y lo hice muy rápidamente y yo simplemente fui haciéndolo sin probar ni fallar ninguno. Y hubo un momento de silencio en la habitación en que me preguntaron, ¿por qué pusiste el triángulo amarillo dentro del espacio que tenía en forma de triángulo? Y yo le digo, es que realmente eso era una pregunta bastante extraña. Y le contesté en una forma, voy a decir algo que se suena confuso. Claro que yo iba a poner el triángulo en el triángulo, porque es un triángulo, ¿cierto? Y cada una de persona en el salón se rió. Y yo recuerdo que incluso como niña yo pensaba que eso realmente era extraño, que me preguntaran algo tan raro y yo contesté a la pregunta. Y yo creo que, yo recuerdo que esto me pasó muchas veces cuando era una niña. Eh, y claro, de pronto siempre tenía con la sensación de que algo no estaba bien, porque la exactitud, había algo de humor, pero en términos de los niños, creo que había algo que no funcionaba. Pero también había mucha curiosidad, lo que explica la génesis de mi experiencia y de mi trabajo. Y siempre me estaba imaginando qué significaba ser un niño, qué opiniones puede hacer tener de ser. Entonces, cómo podía, y buscaba la forma de poder interactuar con los adultos. Entonces, me estaba convirtiendo en una persona que ya estaba como en una dinámica de navegar las expectativas de los adultos y cómo los adultos escuchan y se relacionan con las ideas de los niños. em, Especialmente con esas ideas que toman una forma que pueden parecer inesperadas. Entonces, para ir un poco más rápido, decidí convertirme en una profesora. Entonces, en este punto había como algunas diferencias políticas e intereses, y yo pensé estudiar una profesora de bachillerato de química.
pero era como una ventana para ver cuáles son los potenciales sociales, cuáles eran las posibilidades del cambio haciendo este trabajo. Y para ser honesta, en este proceso que este era tan divino y tan inesperado, me encontré a mí misma enseñando la primaria. Y enseñando matemática y ciencias en un colegio que estaba centrado en afroamericanos. Y recuerdo aceptar ese cargo y aprendí a ser una profesora y realmente fue muy feliz y me excitaba mucho, me emocionaba mucho este espacio porque había un espacio para de niños de color y, y también me sentí un poco haciéndole el duelo a las experiencias sofisticadas que ya no iba a poder tener. Entonces estaba pensando de qué forma o niños de 8 o 9 años van a pensar conmigo acerca de las historias, alrededor de las cosas científicas o o los temas que eran complejos, complejos del mundo real. Yo me acuerdo que yo escribí una unidad completa para para química. Y que la terminé para hacia el final de mi programa, en el que todo el concepto detrás era que quería utilizar quería utilizar la química como un escenario donde podía pensar acerca de los problemas de los derechos civiles y humanos. Em, entonces, y utilizar la teoría atómica para construir bloques y pensar en cómo en la disciplina científica y de forma paralela en esto de lo que sucedía a nivel social. Yo tuve que contentarme con algunas perspectivas limitadas de lo que los niños sabían, porque también me encontré de alguna forma contendida en esta caja de las expectativas y que realmente no tenía muchísimo conocimiento de quiénes iban a ser mis niños, los niños, mis estudiantes de tercer grado. Y por supuesto, entras en este espacio y más o menos esto te derrite el corazón, te abre el corazón y empecé y me determiné a mí misma a orientar algo de mi pensamiento, abrir el espacio, invitar a los niños a conversaciones sobre que ellos me podían contar qué entendían sobre el mundo. Entonces, ya que ya te pude contarles algo de mi contexto y les di un poco más de conocimiento de quién estoy, pero también para señalar que que solamente entrar a trabajar con niños más pequeños porque tienes afinidad con los niños o con la infancia, porque eso es lo que decimos. Sí, yo amo a los niños y quiero trabajar con ellos y eligen trabajar ese camino para trabajar, porque esa es una parte que es de su parte de su identidad. Pero para mí era la historia y la experiencia que de alguna forma estabilizaban el constructo de lo que era la infancia. Entonces, no sé si esto es un punto que resuena con alguna de las personas que nos están escuchando, pero yo creo que es clave que el primer paso es aprender a escuchar a los niños eh, y tener las nociones de que son los niños que están alrededor nuestro. Entonces, como niña, ¿cuáles son algunas de las cosas que recuerdas a entender, por ejemplo? Especialmente aquellas cosas que tú pensabas que los adultos te hubieran preguntado y que te hubieran sorprendido con tu respuesta. ¿Cuál es lo que tú más amas como un niño? ¿Cuáles son aquellas de las cosas que te hubiera gustado resistirte y por qué? Y moverte fuera de ese espacio era porque yo estaba resistiéndome ese sitio, a eso específicamente, porque era una niña y porque quería hacer lo que quería hacer y no entendía las formas en que era el mundo y de esta forma poder tener un conocimiento un poco más sencillo. Eh, Recuerdo algunos momentos en que de coloreas intentando estar dentro de las líneas y por qué no poder hacerlo por fuera de las líneas y pensar que debo moverme fuera de todos estos libretos de los adultos que nos dan la forma y poder generar espacios que sean realmente generativos y valiosos para nuestro propio mundo. Puedo hacer una pausa en este momento si hay algo que está saliendo, que puedo contestar alguna pregunta o en los comentarios, o si no puedo seguir para empezar a hablar algo acerca de él.
proyecto. Hay gente que está uniendo a nosotros desde todo el país y entonces solamente hay muchas corazones y muchas cosas increíbles. Cuando hablaste de la comunidad amada, entonces una de las cosas que me parece la forma más lo que más me asombra es la forma respetuosa en que escuchas a los niños y de los supuestos de que nosotros hacemos y de las preguntas de qué pensamos que es la infancia y cuáles son mis expectativas. Y realmente esto entorpece muchas veces el camino para que realmente pudiéramos escucharlos a ellos y poder saber cuáles son sus respuestas y sus aspiraciones. Pero también veo que hay unas conversaciones en las que se plantean preguntas que son complejas y los escuchamos y escuchar qué es lo que ellos dicen, ¿sí? Y que los adultos debemos abrir este espacio para ellos. Yo quiero compartir mi trabajo en este sentido y tengo algunos ejemplos en mi presentación que también muestran cómo me desafía a mí misma para poder estar en mi propio camino, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer enseguida o en los próximos 15 minutos es de pronto meterlos en el mundo de los niños. Y darles una ventana parcial de lo que yo pude ver en los niños que estaban participando en este proyecto de investigación, que fue que lo hice hace ya varios años atrás. Les voy a contar un poco más del contexto, lo que yo estaba buscando y poder contarles algunos otros particulares acerca del espacio, pero quiero pues decirles que su hogar era el mismo sitio en el que yo crecí, de mi ciudad natal. Entonces, esto hizo algún tipo de conexiones que me ayuda bastante. Y luego quiero compartir algunas imágenes, de pronto muchas imágenes, por favor, vayan conmigo, que fueron con ellos, que se utilizaron, fueron hechas con ellos y que se utilizaron como un mecanismo para poder apoyar y respaldar nuestro diálogo y poder apoyar esta escucha o el escuchar de forma profunda. Entonces, yo como una investigadora educacional, ustedes saben, este es mi trabajo y esto es lo que me impulsa en mi trabajo. Entonces, estos niños están navegan muchas idiosincrasias en la vida de su ciudad y, y tienen sus propias experiencias, que también puede ser una experiencia que está sucia, ¿sí? Para poderla entender de una forma mucho más íntima y tenemos que respetar eso también. En los colegios públicos, en ese momento, cuando les estuvo realizando este estudio, eran de una crítica extensivas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que se hizo con una población que era más o menos del 85% cuyos residentes eran negros. Entonces queríamos tomar en cuenta las inequidades sistémicas para poder participar profundamente en las perspectivas de una comunidad intergeneracional y ver eso como un problema. Entonces, el trabajo especialmente comenzó de forma honesta, bastante haciendo preguntas en los colegios elementales. Entonces, en estos hicimos dos grupos, instituciones focales. eh, entonces, estos colegios eran considerados por muchas personas en la comunidad como un ejemplo de la tenacidad o del alma de la ciudad. Y ellos eran muy explícitos y en su intento de ofrecer, afirmar y apoyar de forma holística a los niños negros y ofrecerles este apoyo, los niños negros como niños negros en esta comunidad en particular. Entonces, déjenme ver cómo empezó esto, cómo los niños trabajamos con niños de cuarto y quinto grado y cómo se veían ellos, cómo se veían a sí mismos en estos espacios, entendían el contexto escolar, cómo los entendían estos contextos y cómo se entendían a ellos mismos, porque muchas instituciones
porque muchas veces el servicio a los niños a veces no se toma tan seriamente como algo importante y esto realmente es una tristeza porque realmente es la base o el centro de lo que podemos aprender y hacer por ellos. Entonces, el trabajo también buscaba como subir, elevar que los niños negras tuvieran un correcto, puedan tomar un sentido de estos contextos, puedan entenderlos y aprender más acerca del proceso de las infancias negras y expandir estas ideas alrededor de las cuentas en donde estamos aprendiendo y tener un aprendizaje significativo en los colegios. Por ejemplo, hice preguntas en el trabajo acerca de cómo eran las dimensiones políticas y éticas del aprendizaje para los niños negros, quiénes eran, en qué momento era, dónde vivían, qué tipos de alimentación, tenían agua, tenían estabilidad económica. Y esas eran preguntas que se estaban planteando en ese momento. Y estábamos tratando de buscar, entender y hablar de sus propias identidades y las nuestras que se van a mezclar dentro de nuestro estudio y poder hacer un cambio, informar la misión de la cultura y las prácticas de la escuela. Entonces hice cerca de 60 entrevistas con niños negros. De Muchos de los métodos que utilizó era como lícitos y para muchas de sus ideas y esto me ayudó mucho a hacer algunas de las cosas. Me trajeron algunos dibujos, algunas figuras que me estaban expresando sus pensamientos alrededor de lo que estaba y cómo tenían ideas abstractas y con ciertos sesgos que eran propios de su edad. Y también pensar acerca de las modalidades alternativas en que podíamos ayudarlos a crear estas invitaciones y estas aperturas en formas en que no se sintieran limitados, sino que pudiéramos escuchar sus pensamientos y comprender qué era lo que ellos sabían y qué era lo que estaban pensando. Y todas estas expresiones no se fueran a limitar en lo que tal vez podría sentirse que era cómodo al expresarlo con los adúltimos. Entonces, por ejemplo, que le preguntamos eh, cómo es aquí en el colegio, ¿sí? Y entonces aquí puedes ver, aquí ves los dibujos, en el dibujo, es que para la mayoría de los niños ofrecían unas imágenes muy positivas de sus colegios, se comunicaban que ellos sentían que se sentían queridos por sus profesores, incluso cuando cuidarlos en el contexto de la escuela podría pedirle a los niños que hagan cosas que ellos no querían hacer o que sí querían hacer. eh, y por eso, y decían, como mi profesora me quiere, me pide que haga cosas que yo no quiero hacer, pero es porque es por mi bien o para mí. Y de esta forma, entonces, de esta forma, eh, tratar de que ellos entiendan, y porque ellos no entienden, perdón, tratar de que se entendiera que a pesar de de que había mucha apertura de esos niños a contar cómo se sentían con respecto a sus adultos, su perspectiva tal vez era limitada porque no entendían qué podía estar detrás de toda esta gran imagen que puede tener un profesor. Entonces, todas estas imágenes de mascotas, de colombinas o paletas, em, sonrisas y mascotas y perritos pequeños, hablaba del sentimiento de orgullo y de felicidad y de sentirse muy completos dentro del ambiente escolar. Entonces se sentían afirmados, ¿sí? Pero también es interesante poder profundizar un poco más en lo que para ellos va a tener sentido y tener estos espacios de aprendizaje en qué estaban enfocados como una consecuencia de cómo los colegios estaban diseñados, como misión, su cultura y demás. Y entonces cuando empecé a ver esto, empecé a encontrar algunos patrones, estas ideas de que también nos ayudan a ver esas distinciones entre los ambientes escolares y estas son algunas de las imágenes. Entonces tenemos el primer colegio y recuerdo claramente que no la puse en la diapositiva. Había un niño que dijo al describir el colegio es un sitio
como que un sitio donde podemos ser libres todo el tiempo, hacer lo que queremos. No tenemos que estar encerrados, como dicen ahora los niños, sino que simplemente ellos tenían pues, su meta y la podían hacer de cierta forma con libertad. Y de esta forma tenía un gran enfoque en cómo nosotros afirmábamos a los niños que eran parte de la comunidad y que queríamos que cada uno de los estudiantes individuales se sintieran afirmados como individuales reconocidos, que pudieran hacer sentido de sí mismo, de su capacidad y de sus habilidades. Y esto estaban alrededor, giraban alrededor de la excelencia de la comunidad negra en el colegio y que también era hecho para personas, para individuos. Entonces, eh, ¿cuál era su aporte? Y nosotros podemos, con su aporte, y podemos ver en estos dibujos, es que patrón se veía un patrón más del sí mismo dentro de este ambiente escolar. Teníamos muchos niños que estaban dibujando el ambiente de su clase cuando les pregunto cómo es el colegio. Y por supuesto, ellos dibujan un espacio del colegio que por eso no es sorprendente, es un colegio, un salón común y corriente y ellos dibujan. Pero yo pensé que era realmente interesante cómo un niño podía escribir el espacio, de dibujar el espacio y simplemente lo dibujaba que eran solamente él y la profesora, a pesar de que podía haber muchos otros niños con él. Y aquí es donde los elementos comparativos del proyecto es realmente significativo, porque cuando pensamos en que hay muchas personas en la forma en que se forman los niños y cómo se vuelven egocéntricos y que están centrados en sí mismos, lo podemos ver en estos dibujos, pero también vemos que en el segundo colegio estos niños más o menos vivían vivían más lejos eh, y tenemos unos dibujos completamente diferentes. No eran ni siquiera, no eran parecidos. En el segundo dibujo podíamos ver una visión más amplia, como con una perspectiva diferente, unas imágenes en que los niños están reconociendo cosas que pueden estar ocurriendo. Más de esto era visto desde una perspectiva más amplia. No solamente soy yo y la interacción con el colegio, pero yo estoy haciendo esto aquí en el colegio y pueden estar sucediendo otras cosas alrededor, ¿cierto? Entonces, como vimos y esto se empezaron a hacer a medida que estábamos viendo cómo vemos las redes sociales y los comportamientos, y reescribir las interrupciones y todo lo demás que ocurre durante un día de trabajo, ¿cierto? De trabajo en el colegio. Eh, entonces también aquí hay una pieza que en términos de que sea posible representar simbólicamente algo de la complejidad y de las capas que están alrededor y se crean con respecto a las experiencias escolares. Yo creo que puede haber algo borroso, pero puede ser muy linda, pero también tiene muchas complejidades. Y de pronto fue un poco borroso, pero se podemos ver, es que vemos que aquí esta imagen que nos dice es una combinación de días buenos y malos. Y de esta forma lo que yo voy a poder de señalar es que al pensar en esta imagen, ¿qué es lo que un niño tiene que saber o entender para poder ser capaz de crear una composición como esta? Existen tantas carpas que están alrededor de él y está pensando en el clima. Esto es realmente muy sofisticada, una imagen muy sofisticada en su construcción. Hay el sol, las nubes, tenemos el pasto verde, las flores, que eso, digamos, es las de días buenos, y tenemos otros dice 90% y estamos pasando tiempo y después el 9% y otros 9% que está caracterizado por malos momentos, están las lluvias y tal vez algo en el medio se encuentra este niño, pero este niño en particular no solamente podía representar su propia experiencia y cómo funciona y pues, el flujo en su colegio, pero también representa y está colocando cada uno de sus compañeros en términos de la comunidad. Yo básicamente con base en mi entendimiento y mi experiencia y de mis compañeros, así esto es lo que yo pienso es que ellos se sienten y eso es lo que está representando en este dibujo. Entonces yo creo que es un abstracto muy poderoso y complejo y
uso complejo de las imágenes para poder transmitir completamente el mensaje que ellos tienen acerca de su experiencia escolar. Entonces, la pregunta era, ¿qué significa ser negro? Entonces le pregunté a los niños que eh, dibujen cosas que representen su eh, identidad racial, que se reconcilien o estaban luchando con eh, y de igual, de forma similar, había unas sensaciones en que había reconciliación o había una lucha de este sentido de individualidad y del orgullo de las fuentes de alegría y afirmación como niños negros. Entonces, como podemos ver que en los dibujos hay exuberancia y hay alegría. Muchos niños proclaman a través de sus dibujos y sus conversaciones es que lo que significa ser negro es ser negro. Yo represento lo que es ser negro. Yo soy la que manejo el barco, yo tengo el poder y yo tengo el empoderamiento, lo cual es increíble porque estas imágenes consigo mismos y sus familias y participan en algunas cosas alrededor, ellos mismos están diciendo que están representando lo que eso significa para ellos ser negro, que es ser ellos mismos. Y en relación con esto, este, esta imagen positiva o esta representación positiva nos establece nos sirve como un puente para poder entender la cultura, el legado y la comunidad, ¿sí? Y cómo se relaciona con las sociedades, la posición y también su historia. Entonces, aquí vemos en sus imágenes muchas instancias en que hay mucha cultura, mucho orgullo y cultura negra, hay banderas, bailes, tambores, que son y prácticas culturales que son absolutamente valoradas. Y de estos no solamente acerca de ellos, sino también es algo que pasó o vino antes que ellos y que es algo más grande que ellos y ellos están ahí. Entonces, esto también creó una gran invitación para que los niños pudieran hablar de lo que pensaban y de lo que estaban entendiendo. Entonces, nosotros pensamos que estas imágenes de la cultura negra y del orgullo negro tenían muchas cosas que hacer. Y acá tenemos la misma representación varias representaciones de la misma imagen. Tenemos aquí el puñal del orgullo negro y esos están haciendo referencia al baile y a la felicidad y al legado y el empoderamiento que tiene la sociedad y de los cambios sociales y los movimientos sociales. Pero también había algo curioso que sucedía en la parte de abajo, porque en la parte original se podía ver, aquí no tanto, o sea que lo pude editar para que pudieran verlo más claramente. Y creo que ustedes ya lo pueden ver y lo pueden ver claramente que existe esta fuente de conflicto que está sucediendo. Y entonces estoy compartiendo esto para que llevarnos a un diálogo en que los niños son muy sabios para asumir cuáles son las fuentes de tensión y de conflicto y de contradicción. Y en alguna medida estoy pensando como algo anti negro, que puede ser como una forma de purgatorio, una forma de purgatorio en algún sentido y que está dentro de este contexto de la sociedad. Entonces acá tenemos una persona muy feliz, entonces de pronto después ser regañada o castigada o molestada por esta persona que te está señalando, que te está aislando, por ejemplo. Y puedes ver que esto lo podemos ver a través de estas imágenes. Entonces, estoy realmente interesante en términos del desarrollo y de la construcción. Tenemos casi que los mismos sentido y ese mismo tipo de dinámicas. De alguna forma, esta persona está diciendo, soy buena, tengo derechos, ¿cierto? Pero también de alguna forma aparece que está disminuida por otra persona que le dice, sí, claro, sí. Entonces creo que esto
Estos son casi que las mismas. Los niños no están juntos cuando no están así y cuando vemos estos patrones no es cuando están juntos y tal vez a veces no los entienden, pero los están expresando. Y en la última imagen tenemos esa persona negra que está existiendo en esta burbuja. Y, y lo que le preguntamos, ¿y esto qué es? Esto es como navegar en esta burbuja en donde tú estás rodeado pues, a personas que tienen cabezas con estas letras para representar lo que ellos representan en el mundo. Nuevamente, esto es algo muy sofisticado, es una representación sofisticada. La R, por ejemplo, significa racismo, la S es el sexismo, la P significa el prejuicios y la B significa el maltrato o el rechazo. Y de esta forma, esto es parte de lo que es em, de lo que es ser negro eh, en la sociedad. Entonces, yo creo que estas imágenes tienen mucho poder y veo que ya los niños están utilizando ya este tipo de ideas de belleza y transformación y están empezando a reconciliarlas y también separación y terror y aspectos desafortunados de nuestra sociedad en la que tenemos que crecer y las formas en que tenemos que crecer, desarrollar y evolucionarnos. Eso va a involucrar nuestros propios aspectos de la alegría, de la confianza y de la autodeterminación. Entonces, estas se expresaron claramente durante todas las entrevistas, hablaban de muchas problemas que ellos veían alrededor de ellos, compartían cuáles eran las fuentes de sus problemas o de las diferencias o de las alegrías. Y ellos también, los niños también eran capaces de considerar y pensar y comprender a través de soluciones. Cómo era la violencia de la policía y de la comunidad y pensar en podían ser las medidas en que podían mejorarse en los colegios, ¿sí? Las imágenes realmente hablaban de solamente una pequeña parte de aquello en términos de lo que estamos pensando. Y estas conversaciones nos permitieron hacerlo. ¿Nos puedes recordar la edad de los niños? Si puedes, sé que nos quieres recordar muchísimas cosas. ¿Nos puedes decir cuál es la edad de estos chicos? ¿Cuáles son, cómo era el no verbal, la actitud cuando estaban dibujando, cómo era el lenguaje no verbal? Un recordatorio es que, y realmente he debido poner la edad de los chicos. Estos eran de cuarto y quinto grado, o sea, todavía estaban en colegio, la primaria, pero en términos de las de, honest- de cosas pequeñas, ellos estaban hablando de muchísimas otras cosas y si había fuentes de incomodidad o algo así, y de los aspectos de cómo funcionaba. Y si te daban un papel el papel en el que iban a dibujar, y más bien un poco era no más que darles el papel, era más bien cuáles eran sus preocupaciones acerca de lo que podían dibujar, ¿sí? Y y no solamente, de explicarles que eso no era solamente acerca que de ellos tenían que expresar ni tenían que explicar ni ser correcto o no correcto, sino simplemente era una forma en que ellos podían expresarse, no importa que no sea perfecto que no sea perfecto el dibujo, ellos simplemente eran un camino para poder expresar lo que ellos querían de alguna forma expresar, ¿cierto? Entonces, una vez que ellos decidieron el concepto que ellos querían usar para los dibujos, ellos eran muy directos eh, de no, de lo que ellos querían compartir em, y no eran reticentes en ningún momento en términos de lo que querían compartir y explicar con sus dibujos y simplemente querían compartir sus ideas.
O sea, si los niños pueden hablar contigo acerca de la conexión entre la alegría y la afirmación y cuáles son los desafíos del mundo, cuáles son los desafíos del mundo que ellos perciben. Yo creo que la forma en que la estructura y los protocolos de la entrevistas los invitaban a ellos a tener algo que fuera con una cosa muy fluida y libre y poder ir hacia adelante o hacia atrás cada vez que les preguntaba de los problemas o de los desafíos o de algunos asuntos específicos, ellos empezaba a preguntar acerca de las fuentes y los deseos, las fuentes de alegría. Siempre los dirigíamos por ese lado, ¿sí? En vez de preguntar, decirle cuáles son los principales problemas de tu comunidad, nosotros ya habíamos tenido una conversación acerca de las cosas que ellos aman y lo que ellos aprecian de de su comunidad y las cosas que eran realmente lindas. Y de esa forma siempre sucedía. Y cuando hablábamos de problemas, también hablábamos de soluciones. ¿Qué piensas que si podemos dar esta oportunidad en que pudieran participar y poder darles un refuerzo de la idea de que los problemas se pueden resolver? Incluso los problemas muy grandes se pueden resolver, pero podemos hacer cosas muy pequeñas para resolver esos grandes problemas, para tener un mejor fluir en el mundo en el que estamos. ¿Sí? Pero también pensamos juntos en los sueños y no solamente pensar en las cosas que podían limitarlos, fueron oportunidades de hacer. Yo traté de crear de forma estratégica estas oportunidades para hacer las conexiones, ¿sí? Eh, lo que era lo bueno y lo malo acerca de los aspectos y cuál es la experiencia de ser negro. Y ellos de forma natural, en mi opinión, pasaban de un tema al otro sin ningún problema. Entonces decían que hay diferentes formas en que se manifiesta el racismo, pero eso no tiene nada que ver con que a mi familia, a mi comunidad, me encanta el colegio y que haya muchísimas otras cosas que yo puedo estar cumpliendo y que voy a poder y que ello va a poderme ayudar a desarrollarme y que eso no se va a llevar lo que ha sido mi historia y mis ancestros. Entonces, ellos siempre podían ir de un tema al otro eh, en términos de su experiencia y plantear lo bueno y lo, digamos, problemático. Y entonces las preocupaciones acerca de su desempeño en los dibujos, y si eran buenos o no para dibujar. Entonces, me imagino que tú no, que no se centraba en su habilidad, no se centraba en la habilidad de los niños para poder dibujar y no era decirles, oye, estos dibujos son espectaculares, sino simplemente poder entender esos dibujos y entender y decirles, tienes la capacidad de expresarte a través de ellos. Entonces, te voy a decir rápidamente que yo realmente estaba muy emocionada de que no tenía ni idea que que la experiencia iba a ser una experiencia tan significativa para los niños. Esa es como la estructura de los adultos. Y yo quiero que ellos tengan una experiencia, no quiero que se vayan a traumatizar hablando de estas cosas, pero yo realmente no me había dado cuenta de qué era lo que para ellos significaba la experiencia y tratar de elaborar sobre algunas cosas, sino más bien quise esperar a que ellos quisieran decirme, oye, me gustaría que hubiera otra entrevista, o mis amigos también quieren venir y poder crear como esta apertura. Entonces yo creo que realmente fue una gran afirmación y unos grandes comentarios y retroalimentación de puntos o ideas mucho más grandes y que sucedían. Y creo que al final de la entrevista, eh, y podría tener, y al final de algunas entrevistas podía tener algunos chicos que decían, oiga, ¿por qué hace tantas preguntas? ¿Sí? Y tratar de explicarles bien cuál era la razón, la justificación para las entrevistas y para hacerles tantas preguntas. Pero esto fue como, siempre aprecié su permiso para poder hacerle las preguntas y abrazar y apreciar esa apertura que ellos estaban teniendo conmigo durante las entrevistas.
Sí, te has hecho un gran trabajo, por favor, continúa. Sé que no vamos a poder cubrirlo todo el día de hoy, pero sigamos adelante. Entonces, lo que yo estaba pensando es como tal vez eh, ver en este último segmento, es que no lo puedo evitar eh, de hablar de Toni Morrison. Manuel ella me presentó nuevamente a este segmento de la obra de Morrison y para la descripción para ellos tenían un espacio que se llamaba The Clearing y esta imagen fue creada por uno de mis exalumnos. Ahora está en otros, era pues profesor y él estaba tratando de explicar el concepto de Morrison y esto es lo que yo imagino que se vería, ¿sí? Entonces, en ese texto, el narrador describe el espacio que es llamado el clearing o como un espacio muy abierto, muy profundo en los bosques, pero que nadie sabía por qué ni para qué. Y entonces, en este texto dice que las personas esperaban en los árboles a ser llamados a este lugar, a este claro en el bosque. Y entonces gritaban y después les gritaba, dejen que los niños vengan. Y ellos corrían desde los árboles hacia ella. Deja que los madres las escuchen tus risas y y porque nadie puede soportar la sonrisas. Después gritó, dejan que los grandes vengan. Y todo uno bajaron de los árboles y caminaron uno a uno. Ahora dejen que sus esposas y sus hijos los vean bailar. Y, y, y finalmente llamó a las mujeres y les dijo, para los buenos y para los vivos y los muertos, por favor, lloren. Y capándose y sin taparse los ojos, las mujeres se soltaron, ellos se soltaron. Había niños que se reían, hombres que bailaban, mujeres que lloraban, y todo estaba mejor. Algunas mujeres dejaron de llorar y empezaron a bailar, algunos hombres dejaron de bailar y se sentaron a llorar, algunos niños danzaron, otras mujeres se rieron. Entonces, entonces yo creo que como una investigadora de la infancia, de las infancia negra, eh, hay una profundidad y un gran poder en este trabajo, que mi trabajo es fundamental alrededor de estos claros, de estos espacios vacíos, en que puede haber muchos espacios en el que ellos pueden aprender, llorar, bailar y muchísimas cosas. Y entonces, muchas veces en que yo hablo de esto, invito a que tengan estas aperturas para que se compartan las ideas y que se tomen en serio esas ideas y describir su proceso. Entonces, aquí voy a explicar algunos de los pilares que describe el proceso, que puede ser adaptable para muchos rangos de contextos y probablemente no sería sorprendente que algunos de esos se basen en lo que hemos hablado ya. Entonces, algunos que vamos a hablar de forma, la estética de una experiencia, pensar realmente vamos a preguntarnos si podemos, está bien dibujar fuera de las líneas en una actividad o en un discurso. Claro, había imágenes que se integraban en mi trabajo, pero en este caso es darle el valor a las imágenes y esto junto con lo que los hijos dijeron, es decirles, estos son igualmente valiosas. No es que no piensas que hay que dibujar una cosa. Algo que pueda ser superficial o no, sino no, para la experiencia, pero no es todo lo contrario, que estos son iguales y son igual, aportan de igual forma lo que dicen que lo que están dibujando. También es reconocer que como adultos, que tal vez podemos estar interesados en conocer em, dónde están los intereses de los niños y cómo lo comparten con nosotros en esos momentos. ¿Cuál es la paciencia que tenemos? ¿Cómo podemos hacer que las cosas se reorganicen y poder llevar hacia adelante la conversación o llevarse adelante la relación? ¿Sí? Esta es una experiencia pedagógica que buscamos unas experiencias pedagógicas que tenga espacio, que pueda estar más allá de lo que puede ser la respuesta más oficial. Y creo que este ejemplo
de un niño de 5 años que tiene mucha fuerza para poder dibujar o mostrar esto. David me estaba explicando algo acerca del colegio y de cuáles eran las experiencias y básicamente dijo, las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo o quién es ellos. Yo no sé, esto es como complicado. Y vamos a imaginarnos muchas entrevistas en las que ellos dicen, esto es muy complicado, sigamos adelante, pero lo que yo digo es, bueno, yo creo que entiendo lo que estás diciendo, solamente estoy tratando que cuando dices que ellos no realmente no entienden la realidad, estoy tratando de pensar de quién estás hablando, por ejemplo. Entonces, en vez de seguir adelante como cuáles son los espacios o las invitaciones, hay muchas cosas. No tenemos que saltar rápidamente al siguiente tópico porque algo estaba complicado. Entonces, Diamond me dio toda esta explicación con muchísimos detalles. Los niños empiezan a pelear claro, hablan de las reuniones de la mañana que ocurren en el colegio. Entonces, a veces hay peleas, muchas son grandes y muy pequeñas. Hubo una pelea muy grande y fue suspendido. Y wow. Y yo me tuve que ir temprano a la casa y no estaban pensando en las consecuencias. Entonces, estamos empezando a pensar en consecuencias. Muchas veces los padres tienen que ir al trabajo y los niños están en la casa con sus teléfonos y los padres simplemente están diciendo, Dios mío, tengo que ir a trabajar. Entonces, incluso leyéndolo nuevamente, me siento muy conmovida por lo que está diciendo. No quiero pasar al otro tema, simplemente quería que me explicara algo más y lo logré de esta forma y pude tener una imagen muchísimo más amplia de lo que estaba hablando Diamond. Se relaciona con estas partes, es como asombrarnos más y tratar menos de arreglar. Entonces, yo creo que una parte muy importante es m- retener nuestras opiniones o nuestras sugerencias en algunos momentos y hacerles entender que no todo lo que está afuera tenemos que resolverlo, no todo tenemos que arreglarlo y así podemos redireccionarlos para que ellos puedan revisar sus propias ideas y tal vez poder darnos así también darnos la oportunidad de saber si hay que redireccionar o simplemente revisar las ideas y dejar que ellos jueguen con esto y ver qué pasa. Esto es un ejemplo de lo que yo estaba preguntando a los niños se identificaban acerca de un grandes problemas en su comunidad y sociedad. Y había notado, había observado que ellos hablaban de los grandes problemas y empezamos a hablar de las soluciones. Y este niño dijo que el problema más grande es que tenían que arreglar las carreteras o las calles. Entonces, entonces este soy yo tratando, entendiendo, decirle, bueno, ¿cuál es un problema grande? ¿Sí? Entonces, y ahora estamos hablando de las carreteras, o sea, ¿esto de dónde viene? Y entonces el niño dijo, realmente es importante porque hay huecos en las calles, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo puede ser que tus problemas se puedan resolver? Incluso en ese momento yo estoy pensando tuve que resistir esta urgencia de redireccionar y entonces pudimos redirigirlo, ¿sí? Y pudimos manejar la idea porque no había porque si el gobernador hace que las calles las arreglen y esas cosas, podíamos estar mejor situación. Ellos estaban hablando de cosas que sucedían cuando se movían por la calle y se tenían que golpear porque los carros, que había muchos huecos, entonces se iba a estar mejor si se arreglaban esos huecos en la carretera. Y finalmente tenemos el ejemplo de Andrew que dice que no hay más racistas, por ejemplo. Entonces yo le digo, sí, pero algunas veces todavía sigue. Entonces cuando yo estaba hablando, estaba Jim Crow era o Jim Crow South y las cosas que sabemos y que están sucediendo ya cerca y compartimos cerca de la segregación, pero ya no hay más esclavitud.
pero muchas veces en las personas en otros estados pueden odiar lo que hacen las personas negras o que haya personas negras. Entonces, ¿qué es lo que qué significa eso para ti? ¿Qué puedes contarme más de lo que tú piensas? ¿Cómo entiendes esto? Que sea algo cierto. Entonces, más que darle la lectura de un discurso y un discurso de lo que existe el racismo y lo que sí existe o no existe, sino simplemente escuché lo que ocurría en términos de cuál era su visión y cuáles eran sus ideas alrededor del tema. Y realmente eso te lleva a un sitio en que hay puntos claros de acceso para entender por qué ellos acá hacen sus propias conclusiones y qué significa. Y de esta forma también eh, podemos aprender junto con ellos y aprender de ellos. Entonces, lo último que quiero tener es que la experiencia subjetiva, intelectual de aprender juntos con los niños nos puede cambiar. Realmente hay cosas que los niños pueden decir que nos pueden preocupar o pueden involucrarnos y también nos ofrecen una ventana de lo que son las peores partes de nuestra sociedad y recordarnos de que es posible y o también dirigirnos al su brillo. Y ahí existen muchas cosas que ellos me dijeron, pero estos son solo algunos ejemplos. Un niño de quinto grado que dijo me dijo que era muy difícil estar sentado y ver que las cosas no cambian. La gente intenta pararse y hacer las cosas y no simplemente decir, estoy dormido." Sí, tenemos que reunirnos y hablar. Y una niña de 11 años me dijo, yo creo que empezar pequeño, pero, pero para puedo dar mis opiniones y que eso desafíe las cosas y desafíe los sistemas y para que se pueda entender. Otros pensaban que se podía hablar de injusticia porque los negros tenemos que vivir más mucha injusticia, pero es por esa la razón que debemos ponernos en pie y hablar fuerte en nombre nuestro. Eh, Y una niña de cuarto grado dijo que estoy pensando en todo el mundo. Los problemas no solamente le ocurren a una persona, le ocurren a todas las personas. Entonces, si todas las personas se unen en grupo a favor o en contra de esa persona, seguramente todas las personas vamos a ganar el caso. Entonces, sí, tal vez nosotros no nos estamos luchando con estas ideas grandes y difíciles, pero sabe como los sistemas financieros o el de justicia, pero también hay cosas muy lindas, sí, como las que ya mencioné y poder interactuar con ellos y poder hablar con Juliana acerca de lo que tengo pregunté a Juliana cuál era su opinión acerca de su experiencia en la entrevista. Las entrevistas fueron interesantes, pero estoy muy triste porque ya se acaban. Y dice, tú me hiciste sentir muy bienvenida, me sentí muy bien y hay un sitio en y me hiciste abrir un puesto en mi corazón que creo que cabe a ti perfectamente en el interior. Ok, había una pregunta de por qué usted creía que era importante que los niños entendieran desde tan pequeños. Yo creo que tú no estás haciendo un juicio, pero creo que lo que nos estás diciendo es que si escuchamos y lo que podemos cambiar y podemos descubrir que, creámoslo o no, ellos están entendiendo muchísimo de las cosas a su alrededor. Sí, yo estoy de acuerdo. Este es un espacio donde pueden salir en el concepto de la entrevista que yo desearía. Otros tal vez cosas que los niños no sabían o que podemos vivir en un mundo que puede ser parte de su realidad, pero también hay cosas que pueden estar muy profundamente en lo que los niños ya están practicando en términos de su sentido crítico, en su aprendizaje, en la forma en que puede sintetizar las ideas, de cómo pueden luchar y seguir adelante. Y las formas en que los ayuda a hablar de diferentes formas y poder continuar su crecimiento y desarrollándose para que realmente puedan ser poderosos y puedan ser capaces de liderar y ayudarnos a que hagamos los cambios que podrían estar necesitándose. Los niños pueden ver las cosas, pero lo que pasa es que los niños ven muchas cosas, pero los adultos no los estamos dejando participar, no los involucramos. Los adultos los limitamos.
pero en algún momento hay muchas ideas que ya están en ellos y de la forma en que ellos ven el mundo y cómo ellos pueden marinar y desarrollarlas con muy poca interacción directa o respeto de los adultos y que ellos puedan continuar en su ciclo. Sí, eso es lo que significaría hacer una buena intervención, cómo podemos hacer una intervención que sea más significativa, a qué edad, que sean más sólidas acerca de la experiencia de los seres humanos. En mi caso fue el caso de los niños negros, pero también de niños en otros lugares. Muchas gracias, profesora Davis, y estoy muy agradecido por su sabiduría, la sabiduría que ha compartido con nosotros hoy, por su trabajo y como ha hecho que el escuchar profundamente realmente requiere que nosotros podamos estar listas para cambiarnos a nosotros mismos. Es muy poderoso. En enero de 2026 vamos a lanzar eh, las Learning to Listen para el 2026 y tal vez podría volver a acompañarnos nuevamente. Muchísimas gracias.